Estos mandamientos se resumen en dos. El primero, me desharé de las cosas que no utilice. Y en segundo, compraré solamente lo que vaya a utilizar. Esta es la única forma de ser minimalista en el mundo material en el que vivimos. Y más, en fotografía y en vídeo, esto es demasiado. Acumulamos un montón de historias. Por eso, en este vídeo te voy a recomendar una serie de productos de fotografía y de vídeo que estoy seguro de que los vas a utilizar, tanto sean para ti como para regalar. Aunque el mejor de ellos, yo pienso que es que hayas tenido esta reflexión y que te haya servido para pensar. También este de aquí no aparece en el vídeo, que es una bolsa organizadora, así que con esto te va a quedar todo mucho mejor organizado. Y que nada, soy Miguel Monforte Foto y te pongo todos los enlaces en la descripción, que sepas que haciendo clic con ellos me vas a ayudar. Os dejo con este vídeo, espero que te guste y te dé ideas para ti o para regalar, así que vamos con los productos después de la intro. El primer regalo sería una buena cámara digital. Si te gusta la foto o si la persona a la que le vas a regalar sabes que le gusta la fotografía y no tiene cámara porque, bueno, hace las fotos con el teléfono móvil, una buena cámara va a ser un regalo muy bueno. Te dejo aquí en los enlaces la marca que utilizo yo, que es Canon, no me paga, simplemente pues siempre he utilizado esta marca y de momento sigo con ella, aunque hay muchas marcas de cámaras de fotos. Yo te dejo el enlace, las que me parecen que son las más interesantes, la Canon R100, que por cierto también en el canal tienes muchos ejemplos de vídeos y fotos que he hecho con ella, y un poquito más, pero sin llegar a precios desorbitados, la Canon R10, que esta ya tiene pantalla abatible, táctil y es algo más cómoda. Échales un ojo y me parece que son excelentes cámaras para ti o para regalar. Vamos con tema de iluminación. En la fotografía es muy importante la luz. En este aspecto, el primer regalo que te presento sería un buen flash, como este que te enseño. Es un flash de la marca Godox y este en concreto pues, es muy interesante porque por un precio de unos 50 euros vamos a conseguir, bueno, pues este flash y encima este cacharrito que es un disparador. Un disparador que sirve para conectarlo en la parte de arriba de la cámara, en el soporte de flash, y de esta manera podemos disparar el flash fuera de cámara. Flash Godox. Pero bueno, ahora vamos con iluminación continua. Te presento esta Ulanzi 40 vatios Pro, una luz LED increíble, portátil, que tiene batería en su interior, una pasada. Es un cubo, incluye un difusor también para suavizar la luz. Es una luz que podemos usar tanto en exterior, por la noche, atardeceres, como en interior para grabarte vídeos de YouTube, tanto en casa como fuera, tanto si eres profesor como si eres fotógrafo, videógrafo o como crees cualquier tipo de contenido. Es una luz muy buena. Mucho más barata que la anterior, pero también muy polivalente, es esta luz pequeñita también de Ulanzi. Marca Ulanzi, VL49RGB, esta no llega creo a los 20 euros. Y también tiene batería, se puede recargar y muy práctica porque la puedes colocar con esta zapata y con este soporte de trípode, lo puedes colocar a un montón de sitios. Además es magnética, con lo cual creo que aquí... No, este no es magnético. Este no es magnético, pero bueno, que sepáis que es magnética y se pega en la nevera o en cualquier superficie imantada. Esto yo lo utilizo también para grabar aquí mis propios vídeos de YouTube. Aquí en casa, por ejemplo, pues lo utilizo como luz práctica, para iluminar, en fin. Esto es una luz que tanto para fotografía como para vídeo le va a gustar un montón. Seguimos con luces y esto igual le hace mucha ilusión porque no suele ser tan común tener esto. Esto es una linterna, simplemente es una linterna, pero una linterna aplicada a la fotografía y al vídeo. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño zoom que podemos concentrar la luz, la podemos que sea una luz más amplia o la podemos concentrar en un punto. ¿Veis que tiene como una lente dentro? Y tiene pues 3 tonos de luz, más cálida, neutral y fría, y 3 potencias. También tiene cargador USB. Esto me parece muy bueno para pues, videógrafos, fotógrafos que quieran jugar con la creatividad, con, en fin, silueteado, iluminar solamente ciertas cosas. Esta luz también es muy interesante. Bueno, y ahora dejamos la luz, la iluminación, y vamos con el sonido, que también es muy importante, sobre todo para vídeo. Si es que te quieres grabar tú tus propios vídeos, o bien esta persona que le quieres regalar
bueno, pues sabes que le gusta grabarse con el teléfono o con la cámara, porque lo que te va a presentar sirve para tanto teléfono móvil como cámara. Es un dispositivo multifunción y se trata de estos micrófonos inalámbricos de la marca Fifine. How are you? Fine, fine, thank you. Bueno, pues Fifine te ofrece este modelo, que te lo pongo también en la descripción, el M9, que es, parece calidad-precio increíble. Consta de 2 unidades de micrófonos con un clip que te lo puedes poner aquí. Y la unidad receptora, que, bueno, pues esto, como he dicho, pues se puede poner tanto al teléfono móvil como a la cámara. Tendríamos aquí unos cables que nos incluyen unos cables que van desde este receptor al teléfono por USB-C o bien a la cámara. Esto me parece que es un regalazo porque los va a poder utilizar tanto en exterior como en interior para grabarse en casa. Así que en audio inalámbrico, acordaos, la marca Fifine, thank you. Bueno, y ahora vamos con el tema de filtros. Seguramente te esté gustando la fotografía y quieras comprar un filtro para tu cámara. ¿Y esto qué es? Bueno, pues un filtro te permite muchas cosas. Hay muchos tipos de filtros. Estos que te voy a recomendar yo son un filtro de densidad neutra. Y es que si grabas vídeo, este filtro pues es como una especie como de gafas de sol que te va a dar mayor calidad en la imagen porque te va a proporcionar un movimiento más natural. ¿Para qué? Bueno, pues hay muchas aplicaciones, pero si quieres algún filtro de cámara, confía en KF Concept. Te dejo en los enlaces el filtro de densidad neutra que tengo aquí y también el filtro de Black Mist. También puedes regalarle una lente. Las lentes suelen ser costosas, pero si te gusta o le gusta la experimentación con la fotografía y un enfoque más pausado y más manual, te recomiendo esta lente de la marca TT Artisans. Las tienes para cualquier cámara. Es buscar la montura que utiliza la cámara. Esto por 50 euros o 60 euros como mucho que vale, me parece espectacular. De la marca TT Artisans también hay muchas lentes y muchas distancias focales. Yo te recomiendo este 25 mm f.2. Tienes también aquí un vídeo que hice en un viaje donde utilicé única y exclusivamente esta lente y también grabé un vídeo. Así que lentes manuales, slow down, disfruta de la fotografía de la mano de TT Artisans. Bueno, ahora hablemos de soportes y de trípodes. Y es que, fijaos, este pequeñito es un trípode con rosca que nos puede servir para la cámara o para un teléfono móvil y dejarlo, pues en vez de encima de la mesa, lo dejamos sobre este pequeño trípode que es de plástico y que no pesa absolutamente nada. Pero si queréis uno más fiable, que os sirva para todo, que sea metálico, yo recomiendo este trípode que estoy grabando ahora mismo con él. La marca Ulanzi es un soporte metálico, con 3 patas, que también la podemos ampliar, podemos modificar la altura también y que fijaos en la parte de arriba tiene una bola, una rótula que podemos perfectamente poner la cámara en posición vertical. Es muy fácil, de muy buena calidad. Luego también tiene un enganche para colocar accesorios de zapata. Y bueno, pues yo es el trípode que más utilizo porque, por ejemplo, en este momento está encima de la mesa la cámara grabando, pero también hay ocasiones que lo pongo en el suelo o que incluso cuando grabo vídeo voy agarrando con la mano izquierda este trípode de manera que me da un mejor agarre y un mejor soporte sin necesidad pues, de usar jaulas. Si queréis un soporte que sirva para todo, para una cámara pequeña, para un teléfono móvil o incluso para un flash o para una luz, sin lugar a dudas también este es la mejor opción también de esta marca Ulanzi. Te dejo también la descripción cuál es. Es un soporte que nos permite aquí también enroscar cualquier accesorio y es que, fijaos, hacemos así. Lo vais a ver bien, pero es un palo casi de 2 metros. Luego, la parte de abajo se abre también aquí y se queda perfectamente aquí puesto. Me parece que es increíble, súper versátil, súper práctico y lo que digo, para hasta 1 kilo de cámaras, hasta 1 kilo de peso o para teléfonos móviles me parece
una opción muy buena. Otro producto también sería este soporte para teléfono móvil, y es que muchas veces queremos colocar pues un teléfono móvil en un trípode o lo queremos poner encima de la cámara, y es que este soporte nos brinda perfectamente esto. Lo podemos dejar encima de la cámara, lo podemos enroscar a un soporte, ¿veis? Ponemos, ajustamos el teléfono móvil, cerramos, esto mismo, como he dicho, podemos poner en este mini trípode enroscado, o bien podemos ponerlo en este que hemos comentado que es más grande y elevarlo 2 metros, o estamos grabando por la calle y queremos bueno, pues grabarnos a nosotros mismos, pues lo hacemos de esta manera y se queda el móvil perfectamente agarrado como palo selfie, como trípode de mesa, como trípode de luz. Muy versátil este trípode y este soporte para teléfono móvil. Bueno, pues espero que te haya gustado esta selección de productos de fotografía y de vídeo que he realizado. A fin de cuentas son los que más utilizo yo, son los que me parecen más interesantes, así que plantéatelo si son para ti o son para regalar, míratelos, aprovecha, dale clic en los enlaces, me estarás ayudando, y espero que los utilices bien y te sirvan para desarrollar tu creatividad y tu visión fotográfica. Un saludo y hasta la próxima.